Buenas a todos, hoy está otro nuevo capítulo de Princesa de Mandalor. Espero que les guste, comencemos. Capítulo 33. 716 FNM, 22 AI. Mes 5. Coruscant, Torre Mandaloriana. Talmerrick. La victoria nunca había tenido un sabor tan dulce como en ese momento, y el vino traído del Kalevala agudizaba el sabor de una manera tan deliciosa. A pesar de que el plan no salió del todo según lo planeado, el proyecto en general todavía está en el camino del éxito y dando sus frutos. Aunque el plan para que el sector de Mandalore se involucre en la guerra que se avecina es un poco díscolo en este momento, y mis relaciones con Pre Vizsla están en las rocas debido a nuestra opinión diferente sobre cómo deberían proceder las cosas. Pre Vizsla quería establecerse como el nuevo Mandalor y persuadir al resto del sector para que se uniera a su causa, mientras que yo estoy más centrado en nuestras relaciones diplomáticas con la naciente confederación. Los separatistas aún estaban en pañales, por lo que cualquier impacto allí se extendería en el futuro. Como beneficio adicional, contaba con el respaldo del conde Dooku. Tanto el conde Dooku como yo compartimos el mismo objetivo, reemplazar al gobierno de los nuevos mandalorianos. Mi plan original consistía en que la Guardia de la Muerte aprovechara una predecible reacción exagerada de la República, cuando actuáramos para eliminar sus puestos de avanzada dentro del sector. Cuando la inevitable respuesta torpe de la República resulta en otra dura ocupación mandaloriana, la Guardia de la Muerte se coordinaría con los separatistas para restaurar la independencia y traer un gobierno mandaloriano honorable al sector. Implícito en el acuerdo estaba que Pre Vizsla se convertiría en Mandalor después de la campaña separatista. Hubo un tiempo en que parecía que este plan podría haber tenido éxito. Ahora, Pre Vizsla cree que Satine se ha vuelto más moderada y menos pacifista, como lo demuestran sus últimas reformas. No se ha reformado ni un ápice, ni ha empezado a ver la necesidad de un ejército fuerte. Sus reformas fueron más bien el resultado de la sobrina de Satine, la princesa Tanya, a quien se le ha dado demasiada libertad y poder. Ella es la influencia invisible detrás de las reformas de Satine, no un verdadero cambio de corazón o de creencias. Es una mujer astuta, su plan con los terraformadores itorianos requirió muchos pasos. Blandiendo mi nombre y título para promover su proyecto de vanidad y alborotando las plumas de muchos clanes tradicionalistas, luego esquivando el escrutinio y dejando que la ira de Satine cayera injustamente sobre mí. Si le quitas su influencia, Mandalore volvería a la antigua visión de Satine. Y los últimos informes de Pre Vizsla contenían una preocupante cantidad de respeto por Satine como oponente en lugar de como obstáculo. Así fue, Pre Vizsla es muchas cosas. Pero practica lo que predica, por lo que no es tan confiable como pensé que sería en la tormenta que se avecina. Una lástima, sabía desde hace algún tiempo que Pre Vizsla eventualmente causaría algún problema, pero ahora me preocupa que no sea tan confiable como lo había retratado originalmente para el conde Dooku. Afortunadamente, siempre existe la posibilidad de que toda esta situación pueda revertirse, por lo que no le informé al conde Dooku sobre mis preocupaciones ni le impuse continuar enviando pequeños cargamentos ocultos de armas y vehículos blindados a Concordia. Lo más preocupante, sin embargo, es que Pre Vizsla ya no condenó a Satine como el anti-Mandalor en su reunión habitual, todo silencio, por supuesto. De hecho, había abandonado su plan de levantamiento en favor de un enfoque más pasivo y centrado en el populismo. La posibilidad de un conflicto, por supuesto, sigue ahí. Después de todo, seguimos siendo mandalorianos. Pero, si no hay uno, bueno, aún no he compartido los suministros ocultos generosamente proporcionados por Dooku. Y la Guardia de la Muerte no es una organización monolítica, y mis propias fuerzas dentro de ella pueden actuar por su cuenta, con o sin Vizsla. Bastaría con que la República invadiera el sector y todo se arreglaría en una dirección general, y eso solo sería a mi favor. Al igual que toda esta situación con la princesa se resolvería inevitablemente a mi favor. Al principio me sorprendió lo profundamente entrelazada que se había vuelto con los asuntos personales de la senadora Amidala, pero inesperadamente se convirtió en una bendición.
Cuanto más involucrada esté la princesa en esta trama, más probable será que se limpie con el resto de los cabos sueltos del conde Dooku. Sin saberlo, había elegido la cuerda para su propio ahorcamiento. No conocía los detalles del plan del conde Dooku, pero estaba bastante claro que debía estar detrás del intento de asesinato. Claro, si realmente estuviera siendo honesto acerca de sus opiniones sobre la separación pacífica de la República, esto no tendría mucho sentido. Sin embargo, el conde Dooku parecía esperar y querer que ocurriera una guerra, entonces, ¿por qué haría todo lo posible para asegurarse de que la República tuviera un ejército para convertirlos en una amenaza mayor? Era una trama bastante inteligente, en realidad. Al asesinar a la senadora Amidala, el conde Dooku amenazó y silenció a la oposición más ruidosa al ejército de la República. Si lo conseguía, nada impediría a la República crear un ejército y luego usarlo para iniciar una guerra. Los Jedi mostrarían sus verdaderos colores y los sistemas del borde exterior acudirían en masa a la causa separatista de la agresión indebida. Cualquier guerra entre los dos eventualmente favorecería a los separatistas con el tiempo. El poderío industrial y la tradición militar de los sistemas del borde pesarían más que cualquier cosa que el núcleo pudiera enviarles. Además, pueden producir en masa sus ejércitos, mientras que la República tiene que hacer las cosas a la antigua usanza, con soldados de carne y hueso. Y es por eso que, en mi opinión, esta es una situación que me iría bien pase lo que pase. Si la princesa se está involucrando en este caos, es muy probable que termine muerta. Un mandaloriano real muerto aseguraría mi posición en el Senado de la República, si las cosas no iban bien para los separatistas. Por otro lado, con lo cerca que está de la duquesa, lo más probable es que una guerra vea un resurgimiento de la ideología de los nuevos mandalorianos y medidas enérgicas para hacer cumplir la versión de pacifismo de Satine. En ese caso, el resurgimiento del pacifismo traería de vuelta a Previsla al redil. No importa qué facción prevalezca, mi posición estaría más segura, siempre y cuando ella esté muerta. Puede que no sepa qué tipo de entrenamiento recibió de su tía, pero no importa lo buena que sea, el entrenamiento por sí solo no sería suficiente para sobrevivir a la guerra que se avecinaba. Simplemente no hay ninguna posibilidad concebible de que ella sobreviva a una batalla contra un veterano señor de la guerra mandaloriano, y no tengo ninguna duda de que el ex Mandalor será un guerrero experimentado y hábil para sobrevivir tanto tiempo. Cualquiera que fuera el plan en el que estaba trabajando para convencer a este antiguo señor de la guerra de que se entregara, acabaría fracasando y resultando en una princesa muerta. Extendiendo la mano hacia adelante, agarré mi copa de vino y la bebí de nuevo, disfrutando del rico sabor calevaliano en el sabor. Pronto me libraría de ese entrometido miembro de la realeza y, una vez que lo hiciera, podría convertir esa sección inferior en un club nocturno privado y un salón y divertirme un poco antes de tener que abordar un barco hacia el parlamento separatista. Dicho esto, debo seguir apilando la baraja a mi favor para que las cosas fluyan de la manera en que lo harían. Nunca hay nada malo en tener despidos, ojalá innecesarios. Solicité una llamada al conde Dooku ese mismo día utilizando nuestra red oculta, uno que él había organizado, para informarle de la situación. Con un poco de suerte, entraría en acción e intervendría si fuera necesario. La buena princesa debe morir. El conde Dooku no había aprovechado la oportunidad para hacer el acto la última vez, pero parecía ser una amenaza menor en ese entonces. Antes de que se hiciera evidente cuán grande podía llegar a ser el problema. Había tratado de convencer al conde Dooku de lo problemático que sería para los separatistas si Mandalore lograba encabezar una coalición de sistemas neutrales, y ella es clave para ese resultado. Si el conde Dooku está tan interesado en esta guerra como yo pensaba, simplemente solo tenía que esperar. Un hecho que era un hilo común en todos mis planes era que cualquier amenaza a los planes del conde Dooku atraería su atención e, inevitablemente, su ira. Tengo curiosidad por saber qué haría con esa información y, como beneficio adicional, cuanto más brutal fuera la muerte, más probable sería que la duquesa Satine se retirara de sus costumbres algo militaristas. Felizmente, agarro mi holocomunicador y llamo a algún guardia para que me acompañe, además de convocar a más gente para que me traiga más tarde esta noche. Esta es una noche para celebrar, y también podría aprovecharla al máximo. Probablemente irrumpiría en mi escondite de especias oculto.
Algunos de los elementos más emocionantes de las especies los había escondido en un casillero debajo de las baldosas del piso en el apartamento de abajo del mío. Desgraciadamente, no había podido entrar en ella tan a menudo desde que la princesa Tanya se había instalado en esa habitación. Solo cuando se fue, como lo había hecho ahora, y el apartamento estaba relativamente vacío. Realmente debería haber reubicado mi alijo en mi apartamento tan pronto como me di cuenta de que la princesa Tanya iba a estar aquí más de unos pocos meses. Pero, tal vez tontamente, me había aferrado a la vana esperanza de que eventualmente se aburriría de la política del núcleo y volvería al sector mandaloriano. Esos pensamientos que de repente fueron interrumpidos por un pitido que indicaba que se estaba recibiendo una llamada. Curiosamente, presioné el botón, preguntándome quién estaría haciendo llamadas a esta hora tan tardía. Me respondieron que la figura del conde Dooku aparecía en forma holográfica. Senador Talmer Rick, buenas noches. Acabo de recibir su información y quería que me confirmaran algo. Sonriendo, asentí con la cabeza e hice una reverencia antes de decir: por supuesto, mi conde, ¿qué información le gustaría saber? Según usted mismo, la representante Kryze ha salido recientemente de Coruscant en una misión para tratar de descubrir el paradero del cazarrecompensas llamado Jango Fett. Quiero saber qué información tienes sobre su ubicación actual. Esto parece ser evidencia de que voy a obtener lo que deseaba. Desafortunadamente, mi información sobre su dirección general es mínima. Creo que probablemente se dirija a Concord Dawn. Fueron un gran partidario de los verdaderos mandalorianos durante las guerras de clanes. Si este señor de la guerra convertido en mercenario tiene amigos, estarían allí. El conde Dooku asintió, bien. Está mirando en la dirección equivocada. Negó con la cabeza antes de continuar. Si recibes más informes sobre sus instrucciones generales, asegúrate de hacérmelo saber. Tener a una joven representante hurgando donde no debería estar no es lo mejor para los separatistas. Asentí con la cabeza, sin mostrar ninguna reacción externa de mi decepción hacia el conde Dooku, pero parece que mis esperanzas de que se destituyera eran prematuras. Porque el conde Dooku duda en eliminar una amenaza al plan a menos que ella sea útil o que ya forme parte de su plan de alguna manera. Sin embargo, no dejé que esa conclusión se mostrara, pero sabía que tenía un problema. Algo en mis planes debe haber salido mal, y probablemente tuvo algo que ver con ese mocoso real. Afortunadamente, había otras opciones además del conde Dooku. Tal vez sea hora de que también involucre a algunos de ellos con una conversación mutuamente beneficiosa. Me aseguré de no dejar escapar mi sonrisa, así que en su lugar dije: tendrás toda la información en el momento en que tenga algo sobre su ubicación, conde Dooku. Maravilloso. Continúe con el buen trabajo, senador, será recompensado en el parlamento separatista. La inquietante comunicación terminó tan abruptamente como había comenzado. Sentándome en mi silla, dejé mi copa de vino para poder golpear lentamente con los dedos el hermoso escritorio de madera que tenía frente a mí. En general, había estado en contra de hacer movimientos hacia afuera desde que comencé a mantener el control de mi escaño en el Senado, pero las cosas se salieron rápidamente de control y en una dirección que no esperaba. El asesinato de un senador el año pasado había empujado a muchos en el Senado a incluir guardias personales. Incluso traje a mis propios guardias personales, miembros de la Guardia de la Muerte que me eran leales. Por mucho que a Previsla le gustara fingir que todos los miembros de la Guardia de la Muerte le eran eternamente leales, había muchas facciones y estructuras de mando independientes en todo el vasto espacio del sector mandaloriano. Traer mi propia guardia fue una decisión acertada, ya que era cada vez más obvio que la guardia senatorial era inepta o corrupta. Entonces, tal vez debería confiar en mi instinto y comenzar a hacer mis propios movimientos. Como ponerse en contacto con cierto mundo minero que tenía un odio extremo por la realeza y quería salirse con la suya con Mandalore. Por supuesto, no quería tener nada que ver con el Consejo Obrero de Antevi, ni tenerlos dirigiendo el sector, sino usarlos para deshacerme de mis enemigos políticos. Bueno, eso es simplemente buena política. Sin embargo, no hay una línea directa con ellos, por lo que llevaría tiempo organizar el contacto con ellos. Y todavía tenía que averiguar dónde estaba esa maldita princesa en ese momento.
Sin mencionar que tuve que contactarlos de tal manera que no llamara la atención ni revelara que yo era quien había filtrado su ubicación. Después de todo, tenía a la Guardia Real con ella, por lo que había muchas posibilidades de que uno de ellos sobreviviera. Y deducirían fácilmente quién tendría conocimiento de su ubicación. Tenía que tener cuidado con la forma en que lo hacía y asegurarme de que no hubiera pruebas de mi conexión con ningún intento de asesinato. Nave de persecución de lanceros, Ultima K. Morrison. Estoy casi completamente seguro de que el combate no era lo que mi padre tenía en mente cuando me envió a Coruscant. Algo sobre mantenerme a salvo de la guerra. En cambio, aquí estoy, a bordo de un carguero ligero. Aparentemente propiedad del estimado representante y en nuestro camino hacia el borde exterior. El planeta exacto que era nuestro destino se había mantenido en cierto modo en secreto entre el representante y el capitán de su guardia real. ¿Por qué guardaban tantos secretos? No estaba seguro, pero hacia ahí nos dirigimos. Pero esto no me importa en lo más mínimo. Salir corriendo a tener una aventura sonaba más divertido que hacerse pasar por una dama y fingir que prestaba atención a varias conferencias y reuniones en el Senado. En este momento, todo lo que estoy haciendo es revisar nuestra armadura, limpiarla y asegurarme de que todo esté completamente abastecido y bien mantenido. Tanya estaba siendo muy cautelosa sobre lo que conduciría toda esta operación, pero había dejado bastante claro que necesitábamos tener todo nuestro equipo sobre la mesa y listos para defendernos. Así que estoy en la parte trasera del barco sentado en una mesa desplegable que sale de los mamparos, limpiando y dando brillo a mi armadura de color marrón y naranja. Un par de pistolas blaster en un extremo de la mesa que tendría que revisar y asegurarme de que también estamos completamente limpios. El resto del equipo estaba haciendo proyectos similares, por lo que entendí. El capitán y Glasses están actualmente pilotando la nave. Tatos y Slicer están en la otra mesa frente a mí, trabajando en su propia armadura. La armadura de la Guardia Real no es tan impresionante como una armadura mandaloriana completa, pero aún así hacen el trabajo. Y la princesa está en su habitación, supongo que limpiando su propia armadura. Partigel, Muscles y Dog no están con nosotros, ya que estaban tomando otro transporte de regreso al sector Mandalore. Aparentemente, las heridas de Partigel eran lo suficientemente graves como para que Tanya le ordenara que se cuidara a sí misma durante esta operación. Francamente, creo que está siendo un poco sobreprotectora. Pero aparentemente es su universo, y yo solo vivo en él. Sin embargo, cuando te pones a ello, tiene una personalidad bastante contundente. Donde quiera que iba, parecía tener el control total de la situación, o al menos daba una muy buena impresión de uno. Y la forma en que despertó a la casi catatónica Arla Fed fue bastante impresionante. No estaba bromeando cuando dije que probablemente podría ser una buena cantante. Soy una de las primeras fans de las Warrior Girls de Mandal Hypernautics, las portavoces que utilizaban para que la gente se interesara por sus productos. Y no solo por los diseños de algunas de sus armaduras, sus canciones también son bastante buenas. Y pude escuchar fácilmente a Tanya cantando algunas de ellas después de escuchar su voz. Tengo que admitir que en el último medio año no me he esforzado por conocer a la chica con la que pasaba mucho tiempo. Sí, claro, he aprendido a peinar mi cabello de una manera similar a la suya, me aseguré de usar vestidos para lucir lo más formal posible e incluso aprendí a maquillarme para poder posar como ella cuando fuera necesario. Pero por lo demás, en general nunca había pensado más en ella, aparte de que era una princesa de Mandalore remilgada y de nariz alta. Francamente, estoy más interesado en buscar noticias sobre lo que está sucediendo en Gargón y los Mandalorianos de Plata. Pero la voluntad de Princess de arriesgar su vida por sus amigos es algo que puedo respetar. Sí, es una noble pacifista y puede verse bonita con un vestido. Pero también podía ponerse de la mano con los mejores y, al parecer, también tener algún interés en los Silver, a juzgar por nuestras conversaciones pasadas. Desde que comenzamos a hablar más a menudo, nuestras conversaciones han mejorado desde el lugar incómodo que habían comenzado inicialmente. Tal vez habíamos empezado con el pie izquierdo. Tal vez debería hacer todo lo posible para tratar de conocerla en lugar de ser una especie de tercera rueda para el viaje. Quiero decir, ella confió en mí para que la acompañara mientras Partigel se recuperaba.
Debería hacer todo lo posible para tratar de estar a la altura de eso, especialmente porque compartimos interés en White Silver. Eso parece que sería suficiente para comenzar una amistad de nuevo, y quién sabe, tal vez tener conexiones con este representante eventualmente me permitiría volver a encontrarme con White Silver. Es famosa. Probablemente tengan que comunicarse tarde o temprano. Y cuando lo hagan, estaré allí para tener la oportunidad de hablar con ella. ¿Quién sabe qué más pasaría? Tal vez podría ayudar a esos dos a hacerse amigos y asegurar el ideal de los Mandalorianos de Plata como parte de la política del gobierno del sector. Era, ciertamente, una fantasía, pero es una que disfruté bastante. A la altura de algunos de los otros que he tenido a lo largo de los años relacionados con White Silver desde que la conocí. Recordar ese día me dejó con ganas de aprender más sobre ella y con ganas de ayudarla a ver sus sueños hechos realidad. Especialmente de una sociedad mandaloriana pacífica pero armada, capaz de protegerse a sí misma por necesidad. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando escuché una voz familiar. «Buenas noches, princesa Morson, ¿te importa si tomo este lugar?» «Por supuesto que no», dije con una sonrisa, girando mi rostro para mirar en la dirección general de su voz. Al parecer, había bajado con su armadura y un par de armas. Sin embargo, todos los demás detalles se desvanecieron cuando vi por primera vez a ella. Mi rostro se calentó innecesariamente al ver cómo estaba vestida la princesa. Como dije, no conocía muy bien a Princess. Sabía que podía manejarse sola en una pelea y que se veía bien con un vestido. Una de las cosas que aparentemente no sabía era que ella es bastante religiosa a la hora de hacer ejercicio. Algo de lo que estaba echando un buen ojo en ese momento. Lleva su traje de vuelo sin la armadura, bueno, más o menos. El traje estaba puesto, por supuesto, sin embargo, en lugar de subirlo por completo, estaba atado alrededor de sus caderas con los brazos del traje como un cinturón improvisado. Esto me permitió ver la parte superior de su cuerpo con bastante facilidad. Lo que se hace aún más notable por el hecho de que lleva una camiseta sin mangas bastante ligera. Lo que me permitió ver mucha más piel de la que creo que había visto de ella antes, y reveló que su ropa hizo un trabajo magistral al ocultar la cantidad de músculo que realmente escondía. Sus brazos estaban bien tonificados y parecía que podían empuñar rifles blaster de 2 manos. Y la camiseta sin mangas no bajó por completo, exponiendo lo suficiente de ella como para decir que podrías cortar barras de especias en sus abdominales. Nunca la había visto tan abierto antes, aunque rápidamente descubrí por qué, ya que su cabello obviamente está mojado y recién teñido. Le cuelga recto por la espalda, probablemente llegando a la mitad de la espalda en este momento, y probablemente no quería manchar sus trajes de vuelo, que era de un color verde grisáceo de la variante clara. Dicho esto, por Manda es sexy. Claro, no era tan grande como la versión cinematográfica de White Silver, pero con músculos y caderas como ese, no necesitaba tanto en el pecho. Se interpondría en el camino de disparar un rifle correctamente. Maravilloso, dijo Tanya antes de tomar asiento frente a mí. Sacó algunas de sus placas de armadura verde y comenzó a limpiarlas. ¿Cómo va tu preparación para la misión?, me preguntó con naturalidad, aparentemente sin darse cuenta de mi expresión de asombro o de dónde vagaban mis ojos. Sacudiendo ligeramente la cabeza para apartar los ojos de ella, dije: va bien, casi tengo toda mi armadura completamente limpia y he vuelto a colorear algunas áreas donde la pintura se estaba descascarando. Bien, dijo Tanya con naturalidad antes de continuar, tengo que hacer lo mismo. No me he puesto esta prenda desde que llegué a Coruscant y me di cuenta de lo astillada que estaba antes de que nos fuéramos a nuestra pequeña aventura hace unos días. Ella negó con la cabeza antes de decir: por cierto, tu armadura, ¿qué tan bueno es su sistema de enfriamiento? Me detuve mientras limpiaba un poco de tierra de uno de los platos antes de decir: no es exactamente genial. De vuelta a casa, no hace tanto calor como en la ciudad de Gargón. Me detuve un momento, dándome cuenta de que Tanya nunca había visitado Gargón. Incómodo. Gargón es un planeta bastante fresco, incluso en pleno verano. Eso puede ser un problema. Después de que hayas terminado aquí, ve a ese casillero de allá. Conservé varios sistemas de enfriamiento adicionales que puedes instalar en tu armadura.
Señaló un casillero en la esquina delantera izquierda de la bodega de carga. ¿Por qué? Por si se estropea el que tengo. Dijo Tanya encogiéndose de hombros. No, quiero decir, ¿por qué necesitaría un sistema de refrigeración? Ah, dijo Tanya con un movimiento de cabeza antes de decir. El planeta al que vamos es un mundo desértico y caluroso con 2 soles. No es exactamente el mejor lugar para desmayarse por un golpe de calor. El sistema de enfriamiento debe manejar eso. Creo que también hay un reciclador de agua para mantenerte hidratado. Además, asegúrate de cubrir tu armadura con un mundo desértico seco con tormentas frecuentes, por lo que su arena se cargará electrostáticamente y se pegará a tu armadura. También dañará cualquier dispositivo electrónico externo, así como equipos vulnerables, especialmente en las articulaciones. De acuerdo con una antigua circular de la corporación Xerca, una cantidad sustancial de la arena son metales ferrosos que también interfieren con el escaneo a cualquier escala significativa. Les dio algunos falsos positivos en las expediciones al planeta, ya que los fragmentos se cargan a medida que son arrastrados a través del mar de dunas y se vuelven magnéticos. Por supuesto, los fragmentos de metal muy finos y afilados a menudo pueden atascar y rayar los servos más pequeños. Asegúrate de revisar 3 veces todos tus sellos cuando hayas terminado de empacar tu armadura. No queremos tener que salir corriendo y descubrir que nuestras mochilas propulsoras no funcionan porque están atascadas con arena electrostática. Por supuesto, señorita Crise. Dije inquieto un poco. Este es un lado de ella que nunca había visto antes. No solo está bien versada en cómo cuidar su equipo, sino que también es bastante autoritaria en la forma en que me dijo que manejara esta situación. Parecía una veterana experimentada que sabía más de lo que dejaba ver, no una princesa pacifista. Puede llamarme Tanya, señorita Kae. Tanya dijo con una sonrisa antes de que un ceño fruncido de preocupación estropeara su rostro. ¿Estás bien? Tu cara parece roja por alguna razón. Tosí y me froté la cara antes de decir. Solo siento un poco de calor esta noche. Originalmente estaba haciendo ejercicio en mi habitación y creo que dejé la temperatura un poco demasiado alta. Tanya parece aceptarlo con un sabio asentimiento. Es mejor que alguien revise la unidad de aire acondicionado, asegúrese de que funcione correctamente. Y una razón más para asegurarse de tener la unidad de refrigeración correctamente instalada en su armadura. No necesitamos que te desmayes por el calor, por supuesto, señorita Tanya. Dije con una sonrisa fija, sabiendo muy bien que el calor en mis mejillas no tenía nada que ver con el calor en mi habitación. Nave de persecución de lanceros, Ratio by Victis Visla. Ay, ay, ay. Murmuré mientras respiraba con demasiada fuerza. Solo para que Escota se burlara de mí diciendo, deja de ser tan debilucho. No estoy siendo débil, creo que tengo la pelvis fracturada. ¿Crees que no lo sé? Solo está magullado. Yo fui el que te diagnosticó, ¿recuerdas? Ahora recuéstate y relájate en la cama. Está bien, dije, recostándome mientras Escota realizaba un escaneo con uno de sus dispositivos. Tanya realmente debería haberte enviado de regreso a Mandalore para que te hicieran un chequeo médico completo en lugar de este plan de mierda. La Guardia Real, con inclinaciones médicas, se quejó mientras presionaba un área que le dolía bastante, aunque esta vez reprimí los signos del dolor. Creo que debería haberme dejado acompañarme, ya me sacó de la primera aventura en la que se metió. Murmuré molesto mientras yacía allí con mi brazo derecho sobre mi frente, dándole al médico, Tisish Escota, acceso completo a ese lado de mi cuerpo. Oh, eso es maravilloso, así que en lugar de este plan de mierda querías ponerte en peligro. Los niños de hoy en día, siempre se encuentran con los malditos tiroteos de Manda sin pensar, dijo, dándome una palmada en el muslo con el dorso de la mano. Afortunadamente, no era un lugar en el que estaba herido, pero aún así me hizo estremecerme de sorpresa, causando más dolor. Creo que es un plan bastante bueno, supongo. Contraataqué, lo que me valió una mirada de muerte. Me callaré ahora. Creo que debería, señorita Silver. Dijo con un tono que decía que odiaba toda esta idea de que se pusiera a trabajar revisándome de nuevo. Incluso si lo odiaba, aún realizaba su chequeo lo mejor que podía debido a su integridad como profesional médica.
Realmente, las lesiones no eran tan graves, al menos en lo que a mí respecta. Dejar que el médico haga su trabajo es probablemente lo más inteligente que se puede hacer. Este plan requería que hiciera algo más que pasar el rato en Gargón durante un par de semanas para sanar. Esta ha sido una adición de última hora al plan de Tanya. Me dijo a dónde iban, cómo planeaban ponerse en contacto con el cazarrecompensas Jango Fett y todos los demás pequeños detalles que me guardé para mí hasta que necesitaran ser conocidos. Tanya me había jurado que sería lo más reservado posible para la seguridad operativa. Estoy dispuesto a hacer eso por ella, ya que al menos este plan posiblemente tendría algo de combate y realmente haría algo en lugar de fingir ser Tanya en una aventura de beber vino para darle una coartada. Tavi y yo nos divertimos un poco durante ese viaje. Tal vez tendríamos un momento para hacer lo mismo aquí. No es que a Tanya le importara lo que White Silver hiciera, sin embargo, probablemente no debería presionarlo, especialmente porque Kae está bastante enamorado de White Silver. Mi trabajo es simple. Tenía que ir a Gargón y hacerme pasar por plata blanca, para poder contratar a varios mercenarios en una compañía completa y estar en posición de ser llamado en caso de emergencia. También conocido como la caballería, el respaldo cuando las cosas van mal. White Silver debe cargar y salvar a la princesa, para congraciarse con White Silver en el sector de Mandalore. Es un plan bastante bueno, solo necesitaba algo de tiempo para curarme y asegurarme de que no me caería y me vería como una completa falsificación. Afortunadamente, hay una instalación de tratamiento de Bacta en Gargón que Tanya mandó construir hace unos meses. Si los tanques de Bacta funcionaran como se anuncia, podría pasar un par de horas en él y estaría como nuevo. Dejando escapar un suspiro, Escota metió la mano en una bolsa y sacó algunas pastillas. Tome uno de estos después de cada comida, debería adormecer el dolor por ahora. Esperemos que los tanques Bacta de Gargón arreglen todo lo que estropees, y no tenemos que preocuparnos por nada más. Asentí con la cabeza mientras ella se levantaba. Además, no ejerzas presión sobre tu pelvis poniéndote de pie. El hecho de que ahora sea solo un moretón no significa que no pueda empeorar. Incluso después de que el tanque Bacta haya hecho su trabajo, no vayas saltando y haciendo patadas voladoras durante unas semanas. Lo haré, doctor. Dije, tratando de ponerme lo más cómodo posible en mi cama. Además, ni siquiera pienses en hacer algo con tu novio. No quiero decir lo obvio aquí, pero no solo va a ser demasiado doloroso para que lo disfrutes, sino que solo agravaría aún más tu lesión. Una vez que estemos en Gargón, te comportarás de la mejor manera posible como plata blanca. Así que no saques el mismo escándalo romántico que hiciste la última vez. La última parte estaba explicada de una manera muy amenazante, dejando claro que no debía arriesgar mi suerte, al menos no en público. También explica por qué uno de los miembros más antiguos de la Guardia Real ha sido enviado con nosotros en lugar de Castell. Alguien está aquí para asegurarse de que no hayamos hecho nada estúpido como la última vez. No podía hacer mucho más que ganarme el sueldo y evitar mezclar los negocios con el placer. Asintiendo con la cabeza, Escota me dirigió otra mirada aguda antes de finalmente dejarme solo en mi habitación para tratar de relajarme. Después de eso, me acerqué para tomar un vaso de agua y una de las pastillas. Es hora de dejar que el analgésico haga su trabajo. Si bien es posible que tenga un perro guardián para asegurarse de que Tavi y yo no nos portemos mal, una cosa buena fue el hecho de que a Tavi se le había permitido venir en este viaje conmigo. Esto significaba que Tanya confiaba en nosotros lo suficiente como para aprender de nuestros errores. Solo tenemos que demostrar que nos merecemos esa confianza. No debería ser tan difícil, lo único que la gente sabía sobre White Silver es que es una mente aguda, militarmente capaz de luchar, y tal vez algunas personas sabían que había besado a una princesa. Todavía me río hasta ese último momento, ¿quién lo hubiera visto venir? Aunque todavía queda la pregunta sobre quién podría haber sido su primer beso. Tenía una sospecha sobre quién podría ser, pero nada concreto todavía. Ni siquiera he tenido la oportunidad de hablar con Tavi al respecto todavía. Sin embargo, una vez que lo hiciera, estoy seguro de que estaría hurgando tanto como yo. Tarde o temprano sabríamos quién había sido el afortunado destinatario del favor de Tanya. Camino, Ciudad Típoca. Jango Fett.
Con cuidado, llevé mi nave, el Esclavo 1, a un buen aterrizaje en mi plataforma personal en Ciudad Típoca. Ha sido una semana de viaje desde Coruscant hasta Camino. En ese tiempo tuve mucho tiempo para considerar cada error que se agravó en el resultado final de esa mala operación. La simple misión de asesinato en la que Sam me enredó se convirtió en un desastre que probablemente vería a los Jedi hurgando por ahí. Por supuesto, estaba menos preocupado por eso, ya que podía manejar a un Jedi, pero esta situación sería perjudicial para el futuro de mi hijo si las cosas no salían bien. Supuestamente, Camino es un planeta que los Jedi desconocían, ubicado en el espacio salvaje en algún lugar más allá de la frontera del espacio conocido, pero eso no significaba que no pudieran encontrarlo, solo significaba que sería más difícil. Cuando apagué los motores y me levanté de mi asiento, supe de inmediato que debía ser que Boba comenzara a prepararse para una salida de emergencia. Como mínimo, podríamos escabullirnos de Camino por un tiempo y emprender un poco de aventura. Podría pasar el tiempo para dejar que el calor se apague y enseñarle al niño algunas cuerdas más de caza de recompensas. El asunto con el senador de Naboo acabaría siendo barrido bajo la alfombra con el tiempo. Al menos la República podría tener un pequeño problema con el antiguo líder de la Federación de Comercio, pero yo tenía suficiente dinero para hacer que eso desapareciera. Y lo peor es que puedo contar con el Conde Dooku para aclarar este lío. Me acerqué a mi estante de armas, comencé a volver a colocar algunas de las armas sobrantes en su lugar contra la pared, y solo me detuve cuando recordé que faltaba una de mis pistolas. Había sido una hazaña bastante impresionante la que la muchacha había logrado allí. Aunque tendría que dejar que mucho de lo que acaba de suceder en la última semana se desvanezca en el pasado, robar el arma de otro hombre es un poco imperdonable. Si es inteligente, se callaría al respecto e incluso podría convencerme de que dejara que se lo quedara. Pero sabiendo cómo serían algunos mandalorianos, es más probable que comiencen a hablar sobre cómo ella le quitó la pistola al gran Jango Fett de su lado. Lo que significa tener que cazarla para recuperarla. Aunque tengo que averiguar en qué me había metido exactamente. Porque 3 chicas mandalorianas trabajaban con los Jedi para proteger al senador de Naboo. Y para colmo, ¿por qué aparecieron los guardias reales mandalorianos es aún más un misterio? Un misterio que tal vez tenga que resolver antes de hacer más movimientos. Suspirando, sacudí la cabeza antes de bajar la rampa, desde la relativa seguridad de mi barco bajo la lluvia. Tan pronto como entré en el edificio, noté que Taunua estaba parado junto a la puerta. Bienvenido de nuevo Jango Fett, espero que tu viaje haya sido fructífero. Dijo la Kaminoana con un leve movimiento de cabeza. Estuvo bien. He dicho. Pasé junto a ella y le devolví un gesto con la cabeza. Las cosas podrían haber ido mejor, pero no hay nada de qué preocuparse. ¿Cómo está Boba? Dando un paso unos metros detrás de mí, dijo. Boba está bien. Sus lecciones van bien. Actualmente está de descanso. Asentí con la cabeza antes de decir. Bueno, eso es bueno. Continuó diciendo. Además, Gales Kirata quiere tener una conversación con ustedes sobre algunos de los regímenes de entrenamiento que hemos estado implementando. Cree que hay una manera de mejorar la cohesión del equipo. Asentí con la cabeza antes de decir. Probablemente llegaré a hablar con él al respecto. ¿Algo más que necesite saber? Le dije mientras continuábamos nuestro paseo por el pasillo que me llevaría a mis aposentos. Nada demasiado importante, señor Fett. A los laboratorios les gustaría que hiciera una cita para otra extracción de muestra. Le corresponde otro sorteo de la Bienal como se indica en su contrato, por lo que es mejor que lo haga mientras esté aquí. Asentí con resignación. Diles que estaré por aquí un poco más tarde. Solo tengo algunas cosas que manejar primero. Puede que me vaya de viaje más tarde, así que lo haré antes de salir. Excelente, dijo la señora Tauna antes de que se detuviera y dijera. Aquí es donde nos separamos. Que tenga buenas noches, señor Fett. Tú también. Dije con un movimiento de cabeza antes de caminar hacia una puerta y presionar un botón para abrir mi habitación que mi hijo y yo compartíamos. Boba está sentado cerca de la ventana, leyendo uno de los muchos libros que llevé a camino a lo largo de los años. Es la versión más reciente del manifiesto de White Silver, pero por la forma en que lo estaba estudiando, no pensé que fuera tan agradable.
Colgué mi funda en un gancho, me acerqué a donde él estaba y le dije: me alegro de ver que estás disfrutando de las obras literarias, boba. Él asintió, luciendo un poco nervioso: sí, solo poniéndome al día con los pensamientos recientes de White Silver sobre el estado de la galaxia. En mi opinión, algunas ideas bastante buenas. Dije distraídamente. En todo caso, creo que estaba segura de lo que iba a suceder tarde o temprano. Simplemente no era consciente del aspecto del ejército de clones, que probablemente tiraría por la ventana cualquier horario con el que estuvieran trabajando. Dicho esto, sacudí la cabeza antes de poner el dedo en el borde del libro y empujarlo hacia abajo, revelando que en realidad estaba mirando una de las revistas de naves más recientes de Mandal Hypernautics, del tipo físico coleccionable que tenía a esas chicas ídolo que usaban para vender sus naves. Estaba haciendo varias cosas a la vez. Leer el manifiesto y al mismo tiempo aprender sobre los nuevos barcos que se están construyendo. Dijo Boba. Si fuera contra alguien más, sonaría bastante creíble. Desafortunadamente para Boba, es mucho más divertido creer que simplemente está disfrutando de las chicas bonitas. Me reí al verlo antes de acercarme y desaliñarle el cabello: lo que tú digas, chico. Solo asegúrate de cerrar la habitación con llave cuando necesites un poco de tiempo a solas, ¿de acuerdo? Dije antes de meter la mano en mi cartera y sacar un disco eco. Por cierto, ya que estás tan ocupado haciendo varias cosas a la vez, supongo que no querrás obtener las canciones más nuevas de las Gargón Girls ahora, ¿verdad? La forma en que sus ojos se abrieron de par en par responde a esa pregunta, aunque rápidamente recuperó la compostura y dijo: podría esperar. Es respetuoso que al menos esté poniendo sus estudios en primer lugar, ya que sacó la revista del libro y comenzó a leerla más de cerca. Me reí un poco mientras caminaba hacia mi habitación y comencé a quitarme la armadura. Es un buen chico, pero sigue siendo un chico al fin y al cabo. Las Gargón Girls se habían vuelto un poco populares aquí en Camino, incluso entre algunas de las manos mayores que trabajaban como entrenadoras. Una cosa que podría decir sobre White Silver es que tendía a tener los dedos en muchas ollas, y probablemente comí de muchas de esas ollas que probablemente ni siquiera conocía. Lo que había deducido es que al menos una cuarta parte de los clones eran fans de las Gargón Girls, y se les ha pedido que pongan algunas fotos pin-up en los lados del LAT. Hasta ahora, los caminoanos habían dicho que no, pero pensé que en el momento en que el ejército clon entrara en acción, eso cambiaría bastante rápido. Los soldados en el campo de batalla tenían mucho más margen de maniobra que el clonador aquí en Camino. Sin embargo, los caminoanos son tan perfeccionistas que no les gustó ningún signo de individualidad entre sus clones. Después de que terminé de quitarme la armadura, volví al área principal y dije: entonces, Boba, ¿qué tal si vamos a cazar conmigo un rato? E inmediatamente levantó la vista del libro y dijo: eso sería mago, papá. Sonreí al ver lo fácil que era conseguir que aceptara eso. Para ser justos, pasó la mayor parte de su vida aquí en Camino, merece salir de vez en cuando. Tomando asiento frente a él, le dije: podríamos estar fuera por un par de meses esta vez. ¿Algo salió mal, papá? Preguntó, recogiendo pistas reveladoras que obviamente le daban pistas sobre mi insatisfacción con la mala operación en la que acababa de participar. Suspiré antes de decir: sí, anoche salió mal. Acepté un contrato que realmente no debería haber hecho, y tomará un poco de tiempo resolverlo para que el empleador no se moleste demasiado con nosotros, pero debería ser lo suficientemente fácil de manejar. Así que estaré dando vueltas y moviéndome un poco mientras me transfieren el dinero. Riéndome, dije: tal vez visitemos a Gargón en el camino. Al notar que sus ojos se abrían de par en par, sonreí mientras trataba de encontrar alguna manera de actuar con calma sin dejar escapar que le encantaría eso. Sin embargo, continuando con esa conversación, de todos modos, solo tenemos que quedarnos debajo de los escáneres por un tiempo. Voy a necesitar que empieces a hacer las maletas en caso de que decidamos irnos de aquí antes de lo que espero. ¿Alguien es una amenaza para nosotros?, preguntó con tono serio. Bien, apenas hay vacilación antes de llegar a la conclusión correcta. Siempre. En esta galaxia siempre hay un depredador más grande. Dije con naturalidad antes de continuar.
Este podría ser lo suficientemente grave como para que necesitemos algo más que un incendio de blaster para resolverlo. Lo único bueno que tengo es Boba. Es un buen chico y hace creer a la gente que es un chico normal. Ya había matado a algunas personas en un par de cacerías en las que lo había llevado. Uno particularmente malo incluyó algunas puñaladas por la espalda de cazarrecompensas e intentos de tomarlo como rehén. Asumieron que no estaba entrenado y que no sabía cómo manejar una situación y pelear. Asumieron erróneamente. Boba asintió con la cabeza antes de decir, está bien. Antes de levantarme, dije, prepararé un paquete de emergencia y prepararé todo. Volveremos aquí, ¿verdad? Me encogí de hombros antes de decir, creo que sí. Aún así, en caso de que no funcione, no dejes nada sin lo que no puedas vivir, ¿entendido? Él asintió y se fue a trabajar y yo empecé a hacer las maletas. La Guerra Civil Galáctica, o como sea que termine llamándose, se está acercando y siempre existe la posibilidad de que las cosas golpeen el ventilador mientras estamos en movimiento. Y si lo hicieran, pues hay opciones, principalmente el Conde Dooku. Yo ya estaba contratado para trabajar con ellos como general en caso de que estallara la guerra. Sin duda, me llamarían para liderar algún ejército droide en alguna parte. Mientras no fuera Mandalore, estaba de acuerdo con eso. Dooku me preguntó específicamente si estaba dispuesto a liderar un ejército en Mandalore una o dos veces y siempre le di la misma respuesta. Había terminado con el sector, mi vida no necesitaba ser arrastrada a ese lío nunca más. Pero si quería que dirigiera algunos ejércitos en otro lugar, estaría más que dispuesto a prestar un poco de mis habilidades de pistolero, así como un poco de entrenamiento. Además, encargar droides parecía el trabajo más fácil de la galaxia. Después de todo, el dinero es dinero, y siempre podía usar ese dinero para asegurarme de que Boba y yo estuviéramos bien atendidos. Y el amor por la casa son los principales factores que me impulsaron a luchar y a cazar recompensas. La oportunidad de ganar dinero para asegurar mi futuro y la oportunidad de divertirme un poco. Había recorrido un largo camino desde el niño granjero que vivía de la tierra en Concord Dawn y tenía muchas más cosas de las que ocuparme. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si la guerra civil mandaloriana nunca hubiera sucedido. Probablemente todavía esté en ese montón de cultivos de tierra o en un pedazo de tierra al lado, viviendo la vida pacífica de un granjero. Una parte de mí lo dudaba, teniendo en cuenta lo mucho que me divierto cuando hago cazarrecompensas. Me pregunté si eventualmente me habría dedicado a ese campo de trabajo. Es una pregunta espinosa, pero que nunca tendría una respuesta verdadera. Sacudiendo la cabeza, me levanté de mi asiento. Estaba a punto de empezar a hacer mi propio equipaje cuando se oye un pitido de mi comunicador. Inusual, no mucha gente usa esa línea y la mayoría de ellos están muertos. Cautelosamente, me acerqué al comunicador y presioné el botón para activarlo. Un momento después apareció un rostro desconocido, un rostro que apenas cabía en el campo de visión del emisor holográfico. Un UD con el que no estaba familiarizado, con un traje de Coruscant y por lo que parecía. Hola, hola. ¿Es Jango Fett? Depende. ¿Quién llama y por qué? Dije, cruzando los brazos sobre el pecho. Todo lo que salió de él fue una risita antes de decir. Bueno, señor Fett, estoy sorprendido de que mi reputación no me preceda. Soy Ciro, señor del clan UT en 7 sistemas. Sin embargo, hoy solo me dirijo a usted en nombre de la Asociación de Cazarrecompensas. Eso era extraño, aunque no está lejos de ser inusual que un UT se involucrara en la asociación, rara vez se involucraban en los negocios del día a día. Incluso por un corto tiempo, UT como este. Levanté una ceja al oír eso, pero dije, pagué mis cuotas. ¿Por qué se ponen en contacto conmigo? ¿Llegó tarde? No, entraron. Ciro agitó una mano con desdén, mirando hacia el lado izquierdo, presumiblemente hacia una pantalla oculta. Perfectamente a tiempo, ya veo. No, me pongo en contacto contigo para otro asunto. Nos han enviado un trabajo. De hecho, es una petición personal para usted. Debe ser alguien que no conoce muy bien el sistema o tiene mucho dinero. Lo dije con naturalidad. Creo que son las dos cosas. Quieren que asesines a una persona por ellos.
Me pidieron que me asegurara de que el contrato se le diera a usted, específicamente. Lo más probable es que haya sido sobornado. Oh, genial, otro asesinato, algo que realmente no necesitaba después del último fallido. Pero también podría escucharlo. Tal vez este sería 10 veces más fácil y suficiente dinero para esconderse un poco más fácil también. Muy bien, también podría escuchar cuáles son los detalles. Te haré saber si estoy interesado. Ciro asintió con la cabeza antes de decir. El empleador desea que asesines a una tal Arla Fett y desea reunirse contigo personalmente para compartir información confidencial para la asociación. Les he dirigido a Tatooine por su privacidad, deben haber sabido de su excelente reputación. Elud soltó una risita y dio una larga calada a una cachimba que tenía a su lado. Entrecerré los ojos y dije en voz baja. ¿Vienes otra vez? El jefe de Tatooine desea que asesines a alguien que se hace llamar Arla Fett. Elud volvió a mirar a la izquierda. Eso es extraño, ¿no es ese tu apellido? Díjola con una sonrisa. No es muy brillante, ¿verdad? Pensé antes de decir. ¿Qué detalles puedes darme sobre este Arla Fett? Ciro se encogió de hombros y negó con la cabeza antes de decir. No mucho, mandaloriana, de finales de los 40, y aparentemente estaba trabajando como asesina antes de ser encarcelada durante muchos años. Me incliné en la parte de atrás y pensé en lo que estaba escuchando. Alguien había ordenado un asesinato contra una mujer con el mismo nombre que mi hermana, lo cual era increíblemente improbable. Mucho más probable era que alguien estuviera tratando de tenderme una trampa y hacerme investigar. ¿Por qué, si no, alguien intentaría cazar a mi hermana muerta? La parte de la trampa tenía más sentido, excepto que cuando lo pensé, me di cuenta de que nadie debería saber sobre mi hermana muerta. Han pasado 3 décadas desde su muerte y Concord aún no era conocido por sus tradiciones burocráticas, no debería haber ningún registro de nosotros. Intenté visitarlo una vez y me informaron que necesitaba una visa. No había ningún registro allí, excepto mi palabra de que venía del planeta. Finalmente resolví esa confusión a mi satisfacción, pero si tuve problemas, no hay forma de que mi hermana no tuviera el mismo problema. Lo que significaba que las únicas personas en el mundo que debían saber de la existencia de mi hermana éramos yo y aquellos que habían pasado hacía mucho tiempo a la manda. Las personas que la han conocido personalmente. Entonces, como Sebo, es bastante tentador. ¿Es Arla Fett en Tatooine? Le seguí el juego, tratando de obtener más detalles sobre la situación. No. Su empleador o empleador potencial está en Tatooine, la ciudad de Mos Eisley, con información para usted sobre Arla Fett. No te preocupes, la reunión está patrocinada por mi querido sobrino, serás considerado un invitado. Ser un invitado de un UT significaba ser una garantía de protección durante las reuniones. En realidad la protección es tenue y no es como si alguien responsabilizara a los UTs con tanta frecuencia. Demonios, en algunos casos esa protección ni siquiera se extendía a los UTs o incluso a las fuerzas UT que estaban realmente presentes, sino a poner una recompensa a las partes que violaron el acuerdo después del hecho. Por supuesto, eso dependía de que la afirmación de que el patrocinio fuera cierta. No había forma real de verificar que Ciro estaba diciendo la verdad sin contactar a Java, y eso era difícil en las mejores circunstancias. Interesante. Murmuré, tomando nota de que quienquiera que fuera quería reunirse en uno de los lugares menos reputados de la galaxia. Lugar perfecto para una emboscada o lugar perfecto para alguien que no quiere información de lo que está haciendo para volver a hablar con alguien en el poder. No era como si uno no pudiera ser sobornado para que descuidara el llamado estatus de huésped de una persona. Tatooine no es exactamente un lugar estable en el mejor de los casos, pero puedes contar con secretos que se guardarán allí si eres lo suficientemente cuidadoso. Por mucho que me gustaría pensar más en esto, ya tomé mi decisión. Muy bien, póngase en contacto con este empleador y dígale que Jango Fett está interesado en este contrato. Lo hará, señor Fett. Que tengas un buen día, te enviaré la información más tarde. Díjola antes de asentir y terminar la llamada. Sacudiendo la cabeza, traté de descifrar lo que tenía ante mí. ¿Quién usaría el nombre de Arla ahora y por qué estaban tratando de contactarme? Realmente solo debería estar yo y tal vez mi familia que conozca ese nombre, y mi familia está muerta.
A menos que tal vez se lo mencioné a algunos miembros de los verdaderos mandalorianos a lo largo de los años. Era posible, pero ¿por qué iban a intentar ponerse en contacto conmigo? Existe la posibilidad de que tal vez haya una recompensa por Arla, y ella había sobrevivido después de todos estos años en secreto en algún lugar. Sin embargo, pensé que se habría puesto en contacto conmigo, quizás. Esto es un poco demasiado misterioso y lo más probable es que sea una trampa de algún tipo, pero lanzar una trampa que conozco es algo de lo que había escapado muchas veces antes. Como mínimo, necesito conocer la raíz de esta artimaña. Si estuvieran tratando de llegar a mí, este sería su último error. ¿Y si resultaba que tenían alguna información sobre el paradero de alguien llamado Arla? Bueno, yo tomaría esa información y averiguaría por mí mismo si esta mujer es realmente mi hermana o una mujer al azar que casualmente tiene el nombre y tomaría la recompensa. Es una galaxia grande, no es imposible que alguien tuviera exactamente el mismo nombre. Aunque, no sabría si me hubiera topado con otro Fett en toda mi vida. Sacudiendo la cabeza, me acerqué a la puerta de la habitación de Boba y le dije: empieza a hacer las maletas ahora, tenemos un trabajo que podemos hacer. Asegúrate de llevar tu pistola de retención. Vi las luces aparecer en los ojos de Boba cuando dijo: sí, padre. Volvió al trabajo, llenando una bolsa llena de equipo, así como lo que parecían unas cuantas revistas de Mandal Hypernautics. Me reí de eso antes de pasar a mi propia habitación y continuar empacando mi propio equipo. Luego visitaba su laboratorio y les daba un poco de sangre para que tuvieran una muestra más reciente de ADN para sus proyectos de clonación. Camino, Ciudad Típoca. Obi-Wan Kenobi. Hace frío. La lluvia caía a un ritmo inusualmente constante en este planeta y me arrepentí de no haber aceptado una oferta para usar una sala de conferencias dentro de la ciudad después de presenciar lo que acababa de ver. Desafortunadamente, este es un asunto Jedi, y eso significa que debe mantenerse lo más seguro y privado posible. Volviéndome hacia el droide de mi nave de combate, le dije: R4, envía el código 5 a Coruscant, al cuidado del hogar de ancianos. La unidad emite un pitido alegre y extiende una antena parabólica. Después de unos momentos, R4 establece una conexión con el maestro Jedi Yoda y el maestro Mace Windu. Maestro Kenobi, ¿qué noticias nos trae? Preguntó el maestro Windu mientras se sentaba allí con impaciencia. He rastreado el planeta de camino, el lugar donde se construyó el dardo. Me puse en contacto con su primer ministro y pude hacerle algunas preguntas. He confirmado que Jango Fett es un residente de este planeta. Es contratado para ser utilizado como muestra de ADN para la construcción de un ejército clon. La expresión de sorpresa es visible en el rostro del maestro Windu, aunque el maestro Yoda simplemente entrecerró los ojos. ¿Son conscientes estos clonadores de que han contratado a un asesino? ¿Están involucrados en esto?, dijo, tratando de aclarar algo que he estado tratando de averiguar todo este tiempo. No lo creo, no. No tienen un motivo obvio de por qué querrían hacerlo. Me detuve a mitad de pensamiento cuando un par de cosas comenzaron a unirse, nada que pudiera considerarse una prueba. Sacudiéndome la cabeza, dije: no hay un motivo obvio, pero hay intereses menores. Como el hecho de que están produciendo un ejército clon para la República, aparentemente. No asumas nada, Obi-Wan, declaró Windu, con un tono de advertencia. Claro, tu mente debe ser. Una vez que el gran maestro Yoda me impartió su sabiduría, continué con mi informe. Dicen que el maestro Sifo Dyas hizo un pedido de un ejército de clones a petición del Senado hace casi 10 años. La pareja compartió una mirada. Aunque probablemente significaba algo significativo, así que continué. Tenía la impresión de que lo habían matado antes de eso. ¿Me equivoqué con esta suposición? No era imposible que un maestro Jedi fuera enviado en una misión encubierta para hacer algo como esto. ¿Autorizó alguna vez el Consejo la creación de un ejército clon? Finalmente pregunté. El maestro Windu fue quien respondió: no. Quienquiera que hiciera esa orden no tenía la autorización del Consejo Jedi. Sacudió la cabeza, lo que me tranquilizó hasta cierto punto. El maestro Yoda continuó: tráiganlo aquí. Pregúntalo, lo haremos. Windu asintió con la cabeza. Hice una mueca de dolor y luego traté de averiguar cómo iba a decir esto.
Desafortunadamente, Jango Fett no está disponible. Por lo que pude averiguar, se fue hace apenas un día, antes de mi llegada. ¿Dejó alguna información de a dónde iba? Preguntó el maestro hindú. Negué con la cabeza antes de decir. Ninguno, ya dio una muestra suficiente de su ADN para los próximos 2 años, así que en lo que respecta al clonador, puede estar fuera por otros 2 años. Lamentable. Frío, este rastro parece haber cambiado. Dijo el maestro Yoda con un movimiento de cabeza. Tal vez no tanto frío. Dijo el maestro hindú, ya que parecía estar pensando en algo. Finalmente dijo. He estado revisando los registros de los tratos de los Jedi de los últimos 20 años con el sector Mandalore, desde que obtuviste el nombre de Jango Fett del representante de Mandalore. No es la primera vez que tenemos tratos con este Jango Fett. Durante la Guerra Civil Mandaloriana, aparentemente, un grupo de Jedi tuvo un encuentro con él que lo llevó a ser derrotado y entregado a las autoridades locales. Interesante, eso es. Dijo Yoda antes de preguntar. ¿Pero qué pista nos da esto? El maestro hindú continuó. Investigué a los Jedi que estaban involucrados en eso y uno de ellos es un nombre bastante familiar, uno que ahora se hace llamar Conde Dooku. Mi ceja se alzó con sorpresa, el sombrero era la primera evidencia real de una conexión entre el intento de asesinato y el Conde Dooku que hemos encontrado, aunque ciertamente muy tenue. Hay conexión entre los dos. Dijo Yoda, golpeándose la barbilla antes de agregar. Una conexión que debemos perseguir. Volviéndose hacia mí, el Conde Dooku era el maestro de Qui-Gon Jinn. Siendo que eres el aprendiz de Qui-Gon, tal vez si te acercaras y te pusieras en contacto con él, dispuesto a hablar contigo, lo estaría. ¿Estás dispuesto a contactarlo? ¿Enterarse de este intento de asesinato? Ya sea una prueba de que él está detrás o una prueba de que no lo está, ese es un corredor más que podría cerrarse. Por supuesto, maestros, investigaré este asunto. Que la fuerza te acompañe. Y contigo, maestro Kenobi, que la fuerza seas tú también. Dijo el maestro Yoda, asintiendo con la cabeza. Continuaremos buscando qué vías podamos aquí, buena suerte. Dijo el maestro hindú antes de finalizar la transmisión. Sacudiendo la cabeza hacia la telaraña que había descubierto, R4, envía un mensaje estándar a la última ubicación conocida del Conde Dooku. Dígale que me gustaría tener una reunión con él y que me gustaría saber dónde puedo ir a hablar con él. Hubo un par de pitidos antes de que la antena parabólica de R4 se moviera para apuntar a algún repetidor de comunicación u otro. El mensaje tardaría en llegar al conde, pero acabaría por llegarle. Sacudiéndome un poco de la lluvia, me acerqué a la cabina y la abrí para poder sentarme dentro y protegerme de la lluvia. Después de cerrar la cabina, no despegué de la plataforma todavía, ya que no sabía a dónde iba. En lugar de eso, me senté y reflexioné sobre el asunto que tenía entre manos. ¿Por qué estaba involucrado este cazarrecompensas en la situación? Lo hizo por la paga. Sospecho que asesinar a un senador sería muy caro. Al parecer, también está involucrado en la creación de este ejército para la República. ¿Podría tener un interés personal en este ejército, o hay más en esto de lo que me hicieron creer? ¿Es posible que el Conde Dooku haya orquestado todo esto por su cuenta en un intento de tener un ejército listo para ser vendido a la República cuando llegara la guerra, o hay otras facciones en juego que desconozco? La participación del Conde Dooku es inesperada, por decirlo menos, y el nombre de Sifo Dyas no aparece muy a menudo hoy en día. Que yo sepa, Dyas y Dooku eran viejos amigos. ¿Podrían haber estado juntos en esto? Es bien sabido en la orden que Dyas tuvo un pequeño problema en el que creía que el lado oscuro estaba llegando. El Conde Dooku había abandonado la Orden Jedi casi al mismo tiempo que la creación de este ejército, alegando que la Orden había hecho una suposición temeraria de que los Sith habían sido destruidos en Naboo. No sé nada de eso, el guerrero Sith con el que había luchado era bastante hábil, pero podría ser posible que no hubiera sido el maestro y en su lugar fuera el aprendiz. Supongo, pero construir un ejército para luchar contra los Sith parece una tontería y contraproducente. ¿Y están destinados a luchar por la República? Por supuesto, supongo que es posible que esto sea una mentira.
Hasta el incidente de Naboo hace una década, los separatistas ni siquiera habían sido una idea en el horizonte galáctico, por lo que afirmar que estaban siendo construidos para un movimiento separatista no habría atraído realmente la inversión de capital necesaria para su construcción. Sin embargo, si este ejército realmente estaba destinado a atacar a la República, eso podría ser un problema. Tendría que enviar una nota adicional de mis pensamientos una vez que estuviera en camino a donde sea que el conde Dooku pueda reunirse. Creo que dejaría que el consejo tomara una decisión sobre lo que iba a hacer con respecto a esta situación. Tal y como estaban las cosas eran mucho más complejas que simplemente un asesino solitario tratando de matar a un senador de Naboo. Por experiencia personal, esto está empezando a parecer que alguien está tratando de iniciar una guerra, ¿y quién se beneficiaría de intentar iniciar una guerra? Ese es probablemente el quid de la cuestión, ¿quién se beneficiaría más de esta situación? Odio la política. Pensé. No quería pensar en quién se desviviría para comenzar tanto dolor y miseria. Tal vez una señal de muchos dolores de cabeza por venir.